Un gusto grande poder estar hablando con el doctor Ignacio Blanco Dina. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola Julio, buenas tardes, un gusto saludarte. Me remito primero a lo que es el apellido Blanco o Blanco Dina. Así hay que hablar también de profesionales, de tu padre, de tu esquema familiar. Me gustaría la primera tarjeta de presentación. Bueno, efectivamente, si hay algo que nos define a los Blanco Dina es nuestro apego al derecho y la pasión que nos despierta a la mayoría de nosotros, a casi todos, diría, no a todos, lo que es el ejercicio de la abogacía, ¿no? Ya mi padre llegó a Venado Tuerto, oriundo de la provincia de Entre Ríos, conoce a mi madre en Santa Fe, en la Universidad Litoral, donde ambos estudiaron la carrera de Derecho, y allá por el año 1978 se instalan con su primer estudio jurídico para inmediatamente comenzar a ejercer la abogacía, dándole un enfoque distinto a lo que se venía planteando ya desde aquel momento, planteando temas de vanguardia y haciendo de lo que es el ejercicio de la abogacía un estilo de vida. Eso es lo que siempre decía de mi padre. Mi padre decía, la abogacía no es una profesión, es un estilo de vida. Abrazar al derecho como un compañero que nos va a continuar al lado de nuestra vida hasta el último de los días. Ya no de la jubilación, sino hasta el último de los días. Y bueno, en el caso de mi padre específicamente así fue. Perdió su vida de manera muy traumática y de manera, digamos, inmediata a los 60 años, con un ataque al corazón, que en lo personal a mí me marcó mucho y también al resto de la familia, y que en lo que es el ejercicio de la abogacía nos puso frente a un enorme desafío, porque en definitiva un estudio que llevaba, o un profesional que llevaba más o menos unos 30 años de ejercicio de la profesión, nos impulsó a mí, que tenía una semana de recibido, a mi hermano que tenía 2 años de recibido, a mi hermana que tenía 1 año y medio de recibido, también en conjunto con mi madre, con el dolor natural de la pérdida de su compañero, a continuar el desarrollo de la actividad de la abogacía en nuestro estudio. Y fíjate vos que curiosamente los clientes, la cartera de clientes, exigían naturalmente y de manera razonable los mismos resultados de aquel profesional de 30 años de carrera de quienes estábamos recién comenzando. Curiosamente, con mucho esfuerzo, por supuesto, ante tanto dolor por la pérdida de un padre, de un esposo, lo que fuere, de esa enorme cartera de clientes, tan solo algunos pocos decidieron abandonar el estudio y muchos de los otros continuaron. Pero sí fue un enorme desafío. Creo que eso es lo que define a los Blanco Dina en lo que es centralmente en nuestra región. Y ahora, un aspecto personal que también veo que te define a vos es que, por ejemplo, detrás de lo que es esta imagen aparecen tomos de libros que, por supuesto, entienden la cuestión del derecho. Ahora, si uno extendiese la pantalla y me voy hasta tu cuarto particular, ¿aparecería el póster de algún futbolista, de algún músico, alguna otra cuestión que te moviliza, además del derecho? Bueno, nada más lejos que el fútbol. En casa desde chicos no se miraba fútbol, no veíamos mundiales. Por ahí sí reunirnos en lo que es el evento social barra gastronómico que genera el fútbol, pero la verdad que los hombres no mirábamos, no nos sentíamos atraídos por la pantalla cuando estaba el deporte de multitudes. En lo personal a mí tampoco no me gusta, bastante malo también para jugar al fútbol, solamente una posición hostil de 2 para defender el arco, pero nada más que eso. Sí jugué 10 años al rugby, que fue en lo personal un deporte que me marcó mucho, sobre todo en lo que es el respeto a la autoridad, la disciplina, el respeto por el adversario, eso de jugar a fondo en la cancha para poder ganar el partido, pero compitiendo lealmente, y si el adversario está en una situación desventajosa, parar incluso un try para poder ayudarlo. Y luego sí te cuento que tengo algunas inclinaciones vinculadas a lo que es el tema de la música, ningún género en particular, sino la música en términos generales me gusta mucho. En mi computadora YouTube acusa, sobre todo en los horarios de trabajo, un gusto marcado, ya por mi infancia, mi madre siempre haciendo hincapié en el gusto por la buena música, en todo lo que es la música clásica, me refiero aquí a autores de la talla de Mozart, Bach, Beethoven,
Strauss, Chopin, en fin, ese tipo de música también me gusta, pero por supuesto que para lo que es un sábado a la noche de alguna reunión gastronómica con amigos, difícilmente uno pueda explorar ese tipo de gustos musicales, sino también ir más hacia lo que es el lado de reggaetón o ese tipo de música un poco más movida que hoy despierta un poco más de interés, ¿no? Bueno, estás dando un pantallazo que permite vislumbrar que tenés un gusto especial en este sentido por lo musical o por lo deportivo. Y en eso de tus miradas está el tema del derecho como prioridad o algún otro tipo de inquietud, por ejemplo, literaria u otro tipo de oficio, de hobby que tengas. Bueno, a mí creo que siempre digo lo que principalmente me define es la palabra de abogado. Quienes me conocen desde mi esfera privada, pero también desde el ámbito profesional, claramente si tienen que elegir una palabra para identificarme, hablarían de abogado. Hablo de la abogacía como una pasión. No me interesa el fútbol, no entiendo las pasiones que llevan a amigos a pelearse por un Boca River, pero luego sí hablo de la pasión que mi padre nos transmitió por el ejercicio de la abogacía. En mi casa se hablaba de derecho, mi primer contrato lo hice con mi padre cuando tenía 6 años, en virtud del cual si ganaba Boca frente al Club Unión, club donde mi padre había trabajado en la cancha en Santa Fe mientras era estudiante, él tenía que abonarme la suma de 100 pesos, por aquel momento $100, claramente, hoy una fortuna, y si ganaba por el contrario Boca, yo era acreedor de esa suma de dinero. Ese contrato lo hice yo de puño y letra sin que nadie me diga nada y está guardado en un cajón en la casa materna. Luego, sí, en lo que es la actividad extra del ejercicio de la abogacía, la cual no la considero un trabajo, sino una pasión, leo mucho el derecho, tengo muchas inclinaciones por lo que es las conductas sociales de las personas, por fuera de lo que es el derecho penal, que es lo que a mí realmente me apasiona, y también, Julio, como explorando la necesidad de leer algo que no sea 100% derecho penal. Me interesan mucho los movimientos sociales, veo muchos canales de distintas partes del mundo, ahora a través del streaming en YouTube. Te puedo hablar del Euronews, te puedo hablar del canal DW de Alemania, te puedo hablar de la RT de Rusia. Me gusta mucho estar en contacto con la realidad social y cultural de las distintas partes del mundo para explorar el comportamiento, no solo de las personas, es decir, de la población en general, sino también de los líderes que conducen a esas masas. Y esto es algo que realmente me apasiona cada vez más y me aleja de algunos otros gustos, sobre todo algunas actividades deportivas que he realizado en el pasado, vinculado al mundo de los caballos. También jugué al polo varios años, hasta que tuve un accidente muy fuerte, en el que casi pierdo uno de los ojos. Un americano me golpeó con un taco aquí en el ojo, tengo 37 puntos, que así lo revelan. Y luego también tuve alguna inclinación por la caza, algo para lo cual se requiere mucho tiempo, sobre todo para quienes vivimos en Venado Tuerto y tenemos que desplazarnos grande distancia para poder ir a cazar. Me tuve que alejar por una cuestión de tiempo simplemente, sobre todo a partir de que nacieron también mis 2 maravillosas hijas, a quienes trato por lo menos en la semana de dedicarles un poquito de tiempo y sí los fines de semana un poco más. Hablaste de líderes. ¿Qué líderes son los que más referenciás o más admirás? Bueno, qué pregunta, ¿no? A mí me interesa mucho el liderazgo ejercido de manera espontánea y que de manera voluntaria termina persuadiendo a las masas a seguirlos. Te puedo hablar de líderes que se me vienen ahora como Luther King, te puedo hablar de Mandela, te puedo hablar de los líderes que a través del ejercicio, no sé si de la paz específicamente, pero sí de un ejercicio pacífico del poder, voluntario, terminan convenciendo a aquellas personas que tienden a seguir las voluntades de esta persona, ¿no? Y hoy creo que también tenemos un escenario de liderazgos por doquier, por todos lados, ¿no? También entiendo que el liderazgo no se circunscribe a grandes proezas del pasado. Fíjate vos que hoy
creo que en lo social y cultural estamos en crisis, ¿no? No tenemos las conquistas de los 60, de los 70, ¿por qué no hablar a nivel mundial? Década de grandes avances, también de retrocesos, ¿no? Pero digo, de revoluciones sociales, de comportamientos. Te puedo hablar de líderes que no necesariamente lo ejercieron de manera pacífica, como Napoleón. Una gran inspiración, una pasión también que tenemos a nivel familiar, lo digo, y específicamente en un grado de locura, mi hermano Sebastián y yo, es todo lo vinculado a la cultura francesa. Nos sentimos muy identificados, de hecho, Blanc es un apellido suizo de la parte francesa, muy ligado a esto. Nos sentimos muy entusiasmados por aquella cultura en donde hay un respeto por la autoridad, un respeto por determinadas formas, un aprecio por la cultura, pero un no inmediato que caracterizó siempre al pueblo francés. No es casualidad la Revolución Francesa en aquel 1779, si no 79. tengo mal presente. 1789. Correcto, 5 de mayo, específicamente, que dijo, no, basta un modelo que hacía morir de hambre a la mayoría, mientras en el Palacio de Versalles, el cual tuve el privilegio de conocer y de poder tratar de pensar lo que pensaba ahí, tiraban la comida y jugaban, digamos, al lujo, mientras el pueblo francés moría. Digo, ¿no? En ese esquema, Napoleón Bonaparte ocupa un gran interés, la figura de este hombre de pequeña estatura que logró paradójicamente grandes cosas y que está enterrado en la tumba de los inválidos con 7 cajones, ¿no? Casi como que no era necesario para alguien de esa estatura. Pero este tipo de liderazgos son los que a mí me seducen. De política hemos recorrido un camino muy amplio en esta charla, llevamos 20 y pico minutos largos, y quiero ir al doctor Blanco Dina, especialista en Derecho Penal. Primer pregunta sencilla. Bueno, acá es donde me estás poniendo a un pez en el agua. Claro, el tema, ¿por dónde arrancamos? Por ejemplo, Lombroso quedó atrás en el tiempo, ¿no? Pero aún subsiste mucho de eso que es a ver, la cultura de calificar a la gente por portación de imagen. ¿Es así? ¿Lo ves así? Sí, por supuesto, que no te quede ni la menor duda. Cuando hablábamos en la universidad de autores como Caría, como Lombroso, y hablamos de Lombroso como alguien al cual afortunadamente ya no tomábamos más como un referente, ya habíamos avanzado, ya no podíamos decir más que aquel de orejas grandes, de ojos prominentes, de musculatura, de frente prominente y todo lo demás, era una persona propensa, de manos grandes, propensa a delinquir. Nos decían los profesores, por suerte chicos, de esto no va más, afortunadamente. Bueno, la verdad que no sé si es tan así, y aquí coincido contigo. Creo que, y acá hago mea culpa porque soy parte de esta sociedad, la sociedad, con gran ayuda de los medios de comunicación, ha creado la imagen del enemigo público. Pero esto no es de ahora, esto viene de hace un montón de tiempo. Te puedo hablar de la época de la Inquisición, donde aquel que cuestionaba algo iba directo a la hoguera. Te puedo hablar de Galileo Galilei, cuando salió a cuestionar el sistema como estaba planteado con su verdad, automáticamente fue señalado de loco. Te puedo hablar de infinidad de casos en la historia de la humanidad donde se construye una imagen de un enemigo público, ahora voy a decir cuál es la de hoy, y a partir de ahí se sale desde el poder represivo del Estado a perseguir. Hoy, ese enemigo público no es ni más ni menos que el joven, y esto es una realidad a nivel Latinoamérica, no es de Santa Fe, de Venado Tuerto o de Argentina, de Latinoamérica. Joven de entre 16 y 28, 30 años, específicamente de piel oscura, con gorra o visera, con camiseta de fútbol, con tatuajes y con ropa deportiva del ombligo hacia abajo, es la imagen que ha construido la sociedad del enemigo. Y acá saldrán a pegarme seguramente, pero yo siempre hablo de las cosas que son incómodas, son los temas más interesantes para hablar. Y esto es real. Venimos caminando a las 10 de la noche, 12 de la noche, en una ciudad fantasma, en un día de invierno, y viene
una señora coqueta, con lentes prominentes, una pashmina divina y paseando un caniche toy blanco, rubia la señora, por cierto. Y del otro lado, un personaje con esta característica que acabo de dar antemano. Y nosotros venimos caminando por una de las dos veredas. Quien diga que él no juzga por la vestimenta y va a continuar caminando por la vereda del caballero, está mintiendo. Y lo está haciendo por cuestiones que quedan bonitos desde lo político y todo lo demás. Nos hemos construido una imagen de sociedad en la que este es el enemigo y nos ponemos alerta. Estamos comiendo en algún lugar de ciudades grandes, y no tanto, porque lamentablemente en Venado Tuerto pasa, y si nos viene un niño o no tan niño a pedir con esta característica, y lo primero que hacemos es manotear el celular y adentro del bolsillo. Corroboramos que la billetera que la tenía arriba la ponemos arriba en el bolsillo. ¿Querés otro ejemplo más? Entrás a Rosario, cualquiera de la localidad grande del país, cuando te fuiste a acercar a un semáforo, ya empezamos a buscar todas las excusas habidas y por haber. Frenamos, te reís porque vos también lo hacés, seguramente, y yo también lo hago. Media cuadra antes, si el semáforo está en rojo, empezamos a frenar un poquito para que nos toque el verde. 15 metros antes, cuando el chico se tira desesperado en busca de una moneda para hacer algo, en definitiva, eso es un trabajo, no es voluntario, porque muchas veces te lo imponen, pero sí es un trabajo, automáticamente empezamos, no, amigo, no, no sabemos cómo decirlo, si bien o mal. Pero hemos creado la cultura del enemigo. Y en esa cultura del enemigo, la imagen de la figura pública del enemigo a abatir, a vencer, es esta. Y a la prueba me remito, Julio. Te invito, en tu condición de diputado, seguro lo hiciste. Te invito hoy a que recorramos cualquiera de las cárceles de Latinoamérica y vamos a ver un perfil determinado. Sí, claro. 1 cada 100, 1 cada 1000, podrá tener las características de un anglosajón, podrá tener un título universitario, ya cuando es tan escandaloso el delito que cometen que no hay forma de buscar alguna alternativa a la prisión. Pero la realidad indica que las cárceles a lo largo y a lo ancho de nuestra Latinoamérica están pobladas de este tipo de personas. Lo que no quiere decir, por supuesto, antes de que me salgan a golpear los adversarios, que si tenés esta característica son delincuentes. No, para nada. Esto revela inequívocamente que al Estado lo único que le interesa es perseguir determinado tipo de delitos, que son los generados por este tipo de perfiles. Y por esa razón no tenemos las cárceles abarrotadas de un montón de personas que hablan muy bien, han recibido una gran instrucción, tienen saco y corbata, y que deberían estar en la cárcel. Esto es lo que se llama la criminalización primaria y la criminalización secundaria. ¿Querés un ejemplo más? Te lo voy a dar. ¿A vos se te ocurre, Julio, y acá hago vuelta, me convierto en tu entrevistador, solamente por una pregunta? ¿A vos se te ocurre que haya un búnker de droga enfrente de una plaza? Obviamente. Sí, podría haberlo, pero inmediatamente saldría el poder represivo del Estado con justo tino a cortar esa actividad ilícita. Correcto. En cualquier lugar, ¿no? Uno de los búnkeres de drogas hay que combatirlo en cualquier lugar que estén, sea en el centro, ¿Qué pasa? en la periferia, en realidad Correcto. tiene que ser un objetivo central del Estado, ¿no? Correcto. ¿Y por qué no se persigue a la... Perfecto. ¿Y por qué no se persigue a las cuevas que tenemos en las peatonales de Rosario? A las cuevas que tenemos en el centro de la capital federal que venden dólares, violando la ley cambiaria de la República Argentina, cometiendo un delito que tiene lo mismo elemento típico, contrario a la ley, es doloso, tiene una sanción penal, que la persona que decide vender droga en un búnker en las afueras de una ciudad. ¿Por qué no? Acá tenés el ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque a papá Estado no le interesa perseguir determinados delitos. Y en esto no es una crítica al fiscal general actual de la provincia de Santa Fe. No, ojalá el problema fuera ese. No,
Esto está instalado, diría, ¿por qué no, Julio?, a nivel mundial. Y va de la mano del populismo punitivista. Otro tema muy interesante que está vinculado a la política, ¿no? Populismo punitivista. Punitivista. Se está Claro. hablando, bueno, el Papa Francisco salió a criticar duramente los populismos antidemocráticos, ¿no? Refiriéndose a populismos, bueno, que allá en Europa generalmente son levantados por posiciones de derecha o ultraderecha, ¿no? O el populismo Donald Trump también, ¿no? O sea que acá en Argentina el populismo a veces se asocia con expresiones más bien de izquierda, pero convengamos que el Papa cuestionó populismo antidemocrático, así dijo. Y vos hablas ahora de populismo punitivista, que es una figura que me gustaría que lo desarrolles. Bueno, específicamente el populismo punitivista, como bien vos señalás, no importa si es de izquierda o de derecha, es una expresión en virtud de la cual los dirigentes venden determinadas soluciones al electorado que está anheloso de que la inseguridad deje de ser una sensación, como decía algún... Ahí se corta la pantalla. Funcionario en el pasado. De pronto hay algunas interrupciones de la imagen en la pantalla y quedan estática la imagen. Así que eso no sé ¿Ahí si estoy bien? Ahí está perfecto, sí. Perfecto. Por ahí se Vuelvo traba entonces. El populismo punitivista tiene que ser entendido como un movimiento que tiende a obtener un rédito electoral haciéndole convencer a las personas de que las medidas que están tomando van a hacer que ellos estén más seguros. Y en esa sintonía, lo único que promete el populismo punitivista es mayores soluciones, mayor seguridad, pero lo único que logra es justamente lo contrario. Dicen que hay que tener más cárceles, más patrulleros, más policías, más penas, más delitos, que el Código Penal contemple más delitos, más garrote, pero lo cierto es que no solucionan nada. Y en esto yo soy muy crítico y he desarrollado una idea hace varios años, que la venta hay 3, hasta esta parte. Probamos siempre con la misma fórmula, Julio. Siempre probamos con la misma fórmula. Más cárceles, más patrulleros, más garrote, ahora dron, más cámaras de seguridad, más cámaras. Y los resultados son pésimos. ¿Acaso no es momento de empezar a plantear una alternativa que vaya antes del delito y no que los haga perseguir? La prevención. O sea, lo que estoy diciendo, por supuesto, y no la prevención solamente entendida como un patrullero en cada esquina. Lo que estoy diciendo es evitar que un niño de un barrio marginal a los 11 años, a los 12 años, agarre un arma, agarre una bolsa con Paco, ¿ah? Y que se sienta motivado para acercarse a aquellas bandas organizadas, al crimen organizado, que ocupa el papel que Papá Estado no cumple en esos lugares. Eso es ahí hay que entender el Estado eficiente que se planta. Porque donde no está el Estado, aparecen estos criminales para cooptar la voluntad de los chicos y convertirlo en un soldadito por 500 pesos por día. Y comprarle un par de zapatillas y después un celular. Y a los 16 años una motito, una 110. Y a los 25 años un Bora o el auto que fuere. Entonces digo, si no le mostramos un camino alternativo a estos jóvenes, trabajando en la fase del delito. Y fíjate vos, Julio, que aquellos países que han trabajado en serio este tema, ¿no? Que se han apartado de lo que es el voto, porque claro, hay un montón de personajes de la política, un montón de legisladores que construyen su discurso, su campaña electoral, solamente hablando de la inseguridad. No aportan una sola idea. Y la gente entusiasmada compra ese discurso, compra una esperanza. Bueno, no funciona. Entonces lo que digo es, aquellos países que han trabajado en serio esta temática y que han logrado reducir parcialmente, porque ningún país tiene delito cero, parcialmente la temática delictiva, los índices delictivos, ¿sabes qué hicieron? Trabajaron sobre la faz preventiva, se metieron a urbanizar las villas, metieron al Estado, convirtieron ese búnker en un centro barrial
donde los chicos se acercan primero a comer, por supuesto, porque si no tenés la panza llena no puedes pensar en nada, a curarlos con una salita asistencial, a darle clase de música, a enseñarle a manejar una computadora, a enseñarlo a practicar un deporte, a enseñarle los valores a través del deporte, el deporte entendido como una herramienta, no como una actividad para que el chico desgaste la energía de la 10 de la noche y que caiga rendido. No. Entonces lo que digo es, en esas condiciones vamos a lograr evitar que un chico de 11, 12 años se convierta en un delincuente. Si no trabajamos ahí, lo único que vamos a tener que hacer es agrandar las cárceles. Has hecho una síntesis muy valiosa, habría que añadir, también estoy seguro que vamos a coincidir en tratar de resolver el problema de las causalidades, ¿no? Que en definitiva es la gran preocupación de ver qué ocurre con las causas económicas, sociales, culturales, que están dando lugar al surgimiento de estos índices tan preocupantes de inseguridad, ¿no? De violencia urbana, o en este punto obviamente hay que recorrer hasta los índices de pobreza, índices de analfabetismo, índices que hacen realmente una gran preocupación que hay que abordar desde el Estado, como muy bien decís, como una responsabilidad primaria. Pero claro, este es un tema que merece un desarrollo más extenso, como también otras cuestiones que has desarrollado en tu actividad profesional. Te propongo alguna presencia tuya en vivo en el estudio para el gran encuentro. ¿Será posible contar con eso, Ignacio? Por supuesto, sin duda alguna. Sin duda alguna, siempre un gusto conversar contigo y por qué no aprovechar las cámaras para trasladar este tipo de disparadores, que es lo que yo siempre busco. Yo no quiero que me aplaudan o que me insulten por mis opiniones. Lo único que me interesa es generar disparadores. Y justamente cuando escuchamos cosas en las que no estamos de acuerdo, puede ser que nos estén arrimando otro punto de vista que nos permita comprender por qué el otro, con el cual no compartimos nada, piensa como piensa. Pero sí, ya te digo, compromiso asumido. Muchísimas gracias. Un gusto grande haber estado contigo, Ignacio. Un abrazo grande, Julio. Que sigas bien, hasta luego. Hasta luego.